La procacidad de los imberbes, la naturaleza humana de hablar al peso de la lengua, la circunstancia de vivir momentos de gloria. Tras un estudio que realizaron algunos para llegar a un diálogo nacional, a ofender, a vilipendiar, a calumniar, a tratar de contrarrestar absurdos de un sistema de salud que el país goza, tiene y que pese a las circunstancias de los últimos 3 meses permaneció incólume, atendiendo indistintamente de las posiciones políticas o ideológicas que pudieran haber tenido los afectados. Las mentiras caen por su propio peso. Es difícil esconder una mentira. Y quiero, como una referencia para ustedes, amigos televidentes que nos sintonizan, presentarles y compartirles este video para que tengan una idea de quién va a ser hoy nuestra invitada especial en Detalles del Momento y que lo tengamos en nuestra mente como una de las muchas cosas que se están evidenciando a través de las redes sociales para parar y ponerle un alto a la mentira, que no es ninguna buena consejera, sobre todo para el desarrollo del país. Corre video. La señora Sonia Castro son asesinos, actores materiales e intelectuales de los asesinatos de nuestros hermanos. Porque tenemos denuncias con las unidades hospitalarias del MINSA, se les ha negado el derecho a la salud y han perdido la vida por falta de atención médica. La represión, ¿ustedes recibieron alguna instrucción de parte de las autoridades de salud sobre qué hacer, sobre su obligación, ya sea de atender o de no atender a los heridos o de restringir el tipo de servicio que prestaron al público? Hubo, con toda sinceridad, podría decir, un trato tranquilo y hasta podría decir fraterno. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Con la gente del sindicato, sin ningún problema. Atendimos, hicimos todo. Y sí quiero decir que nosotros no recibimos ninguna orden explícita de las autoridades del hospital ni del SILAI de decir no atiendan, sino tenemos chats donde dicen nos sentimos orgullosos de la actuación que ustedes están haciendo, donde se les dice que el ministerio ha dado la orden de no atender, y atendimos a la población con morbilidad normal y atendimos a los nicaragüenses de un bando y del otro. O sea, ustedes atendieron gente de los dos bandos. Gente de los dos bandos. Nosotros atendimos gente de los dos bandos. Gracias a Dios ninguno se murió, ninguno se ha muerto. ¿Qué ocurrió en Masaya en cuanto a la permanencia de la atención médica? Bueno, en el hospital de Masaya todo el tiempo estuvo abierto. Igual, nunca se nos dio una orden de no atender, nunca, al contrario. Y precisamente por eso conformamos esa comisión de trabajadores para que se garantizara la atención. Sí quiero decirle que la directora auxiliadora Hernández y la subdirectora de apellido Reyes, creo que Reyes, estuvo todo el tiempo ahí. No así los directores del SILAI. Eso sí, llegaron hasta que ya pasó. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros en Detalles del Momento. El preámbulo de este video para presentar hoy a nuestra invitada especial, la ministra de Salud, Sonia Castro, una valiente dama que dio la cara en momentos circunstanciales en las que el país sufría y se desangraba, estaba siendo acusada, vilipendiada por muchachos imberbes
que no tienen la menor idea de lo que están diciendo y de lo que están generando como combustibles sobre una crisis que en vez de apagar, ellos tratan de mantener viva, porque eso es lo que le dice el guión político que les han instruido. Ministra, buen día. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. Estuvimos en el diálogo, no sabemos qué va a pasar con ese diálogo, pero coincidimos en los momentos más aciagos de la situación en la que el país atravesaba circunstancias sumamente dolorosas, que todavía lamentablemente sigue contabilizando muertos. Digo muertos porque este fin de semana en Matagalpa se conoció una nueva vida que desgraciadamente actualiza en negativo estas cifras que ya ascienden a 198 víctimas por un odio increíble que no habíamos visto jamás en nuestra historia. Ministra, necesariamente tengo que iniciar esta entrevista preguntándole cuál fue el impacto de esta crisis en el Ministerio de Salud, cómo los afectó. Bueno, en primer lugar, creo que hay que esa misma campaña de desprestigio, de desacreditación, una campaña de mentira que inició, que va dirigido, y los trabajadores lo saben, al gobierno, porque la idea de esto era crear una opinión pública de un gobierno que no estaba respondiendo a las necesidades de nuestro pueblo, pero que ellos indirectamente atacaron a los mismos trabajadores de la salud. Y en esto no tuvimos un hospital, sino todos los hospitales y centros de salud hicieron pronunciamientos diciendo que estaban atendiendo. Y yo no una vez lo dije, tenemos ya nosotros, y lo hicimos y los entregamos a los organismos internacionales, ficha por ficha de las personas atendidas, porque cuando te llega un herido no sabes quién es, no sabes ni su nombre, es más, no sabemos si el nombre que nos está dando es el de él, pero eso no importa, porque lo más importante es la vida de la persona. Entonces, es fácil, las mentiras tienen patitas chiquitas, y ahora los trabajadores en ese momento se sintieron ofendidos, se sintieron agredidos, porque su labor la estaban desarrollando. Es más, muchos llegaron fuera de su horario laboral a apoyar a las situaciones de mayor dificultad que teníamos en la hora pico, para precisamente agilizar el proceso de atención. Ese es uno de los impactos que ahora los trabajadores reconocen y que a nivel nacional han sentido esa ofensa, porque no es solamente si diste o no una orden, cuántos trabajadores pudieron haber acatado algo que no se dijo, también para ellos es una ofensa. Y muchos trabajadores dijeron, no es cierto, aquí estamos atendiéndolo a todos, estamos abiertos las 24 horas. Pero en términos de salud para la población también hubo afectaciones, aparte de los lesionados con complicaciones, amputados también que recibimos, y de las personas lamentablemente fallecidas. También hubo un grupo de la población ajeno a esta situación, que por el secuestro que hubo en nuestro país y el miedo infundado, no pudieron asistir a sus unidades de salud. Los tranques nos provocaron muerte. Sabemos la señora de Huaco, que fue golpeada, la ambulancia bajada, y que la señora lamentablemente con su lesión de preinfarto fue a fallecer por las circunstancias. Una señora en un tranque de Matagalpa dio a luz a su bebé pidiéndole que le dieran pasada para ir al hospital a atender el parto, dio a luz en ese vehículo en que andaba, poniendo en todo riesgo al bebé y a la madre. Una muerte materna que tuvimos, y en este periodo se nos aumentaron el número de muertes maternas en relación al año pasado, porque la gente tenía temor de asistir a las unidades de salud. Disminuyeron
el número de cirugías electivas, es decir, las programadas porque la gente no podía pasar los tranques, el número de personas que podían recibir sus quimioterapias, el número de personas que podían recibir su diálisis y hemodiálisis, las consultas especializadas, los exámenes especializados programados, es decir, también nuestra población tuvo un impacto, hubo un freno en esto. Y eso ha repercutido y tiene repercusión en la salud de miles de nicaragüenses. Ministra, cuando estábamos en el diálogo, uno de los focos de ataque era su persona. Lo que esta criatura, Lester Alemán y otros, incluido uno que ya está en Costa Rica, dicen, huyendo, quién sabe qué pecados lo están anclando para sentirse tan responsable como para haber tomado esa decisión. Le decían barbaridades a usted y la culpaban de supuestas no atenciones a gente que estaba padeciendo o que había sido herida, etcétera, etcétera. ¿Cómo le impactó esto a usted? En primer lugar te da indignación de cómo una manipulación tan vil y tan grosera, además falsa, totalmente falsa, de querer dañar. Yo estoy claro que el dañar un sistema de salud. ¿Y por qué salud? Porque un sistema de salud que ha venido avanzando y que ha demostrado a los países de Centroamérica que a pesar de nuestras dificultades económicas hemos mejorado nuestros indicadores de salud, porque tenemos un modelo complementario con nuestro pueblo, un modelo de salud familiar y comunitario que tal vez ellos no conocen y creyeron que la gente se lo iba a creer en su gran mayoría. Y entonces eso te da indignación de un trabajo que venís haciendo, de un trabajo por los pobres, para la mayoría. Yo les decía ahí, ¿cómo van a agredir las ambulancias y las unidades de salud si es para el que no puede pagar? Es para el que no puede ir a un hospital privado, es para el que no puede pagar una consulta privada, es para los pobres, para el vendedor, es para el que anda en la calle, es para esa gente. Entonces, tantas noticias y tantas cosas, no nos queda más que apegarnos a Dios, esperar la voluntad de Dios que conoce nuestro corazón de servicio, que esa es la palabra de Dios verdadera, servicio para los pobres. Y lo otro es seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en los últimos 10 años en este país, que es avanzar, mejorar nuestros desafíos, dificultades y enfrentar los problemas con soluciones para la mejora de los colectivos que son la mayoría, con prioridades, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de la tercera edad. Del 10 de enero del 2007, ministra, que Daniel Ortega retoma la primera magistratura del país hasta el 18 de abril de este año. ¿Qué es lo que el MINSA había logrado en relación al cuadro de administraciones anteriores? En primer lugar, encontramos una salud pública privatizada, hospitales que tenían público y privado. Entonces el comandante Daniel dio la orden de que los hospitales públicos eran hospitales públicos y desaparecía la atención privada en los hospitales. Lo privado se iba a lo privado, para que allí se diera. Y la otra orden que el comandante Daniel nos dio es: compongamos lo que tengamos, mejoremos lo que tenemos y vamos a ir avanzando y construyendo en aquellos lugares donde nosotros necesitamos mayores necesidades. Y es así como en estos 10 años, esto no es fácil decirlo, 16 hospitales nuevos construidos con nuevas tecnologías. De ellos, el Hospital Fernando Vélez Pay, que es un hospital nacional de última tecnología, el Hospital Solidaridad, el Hospital de Granada, IDA y 13 hospitales primarios. ¿En qué lugares? Prinzapolca, Mulucucú, El Jícaro, El Sauce, Corn Island, es decir, lugares lejanos que jamás esperaron tener, porque la idea es ir teniendo
mayor acceso de la comunidad, no solo centrarlo en Managua, sino en el resto del país, que permita a la gente hacer menos inversión de tener que venir a viajar. Eso es un gran esfuerzo que se hizo. En centros de salud, 19 nuevos centros de salud para la atención primaria. También 277 nuevos puestos de salud, 52 laboratorios clínicos construidos, nuevos y equipados para los exámenes especializados, aparte de los rehabilitados, igual que los hospitales. Construimos, pero también hemos reinvertido en los nuevos hospitales para hacerles nuevas modificaciones, para modernizar los quirófanos, para mejorar las consultas externas, para mejorar porque son hospitales viejos que ya dieron su vida, pero aún así nosotros tenemos que seguir, por eso son los desafíos. Este pueblo tiene que estar claro que debe ser un modelo para los pobres, el gobierno que dirige este país, porque esa salud pública todavía tiene desafíos a pesar de los avances. Ahora al revés, ministra. De todo esto que me está relatando, ¿qué se perdió en estos 3 meses? Bueno, lo que nosotros tuvimos fueron daños a las consultas externas, sobre todo a las emergencias. En algunos lugares se nos llevaron equipos de diagnóstico. Una casa materna totalmente vaciada, con decirle a nuestro pueblo que hasta el inodoro arrancaron. Es decir, tanto saqueo que provocaron donde albergaban a las mujeres. Hasta el inodoro se llevaron. Las emergencias agredidas, trabajadores secuestrados en la misma unidad, porque hay unos casos en que llegaron, se metieron y los trabajadores se replegaron, porque obviamente ellos armados, ningún hospital de este país, ni ninguna ambulancia de este país encontraron armas en ningún momento. Lo que encontraron eran personas atendiendo a la población con sus uniformes, con sus estetoscopios, para dar servicio y salvar vidas. ¿Y las unidades móviles de salud? Las unidades móviles, en el caso de Masaya, nos dañaron y nos arrancaron el ultrasonido, la unidad dental, la destruyeron totalmente. Y en otros lugares nos apedraron. 55 ambulancias dañadas donde trasladábamos pacientes. ¿De cuál es el universo que tenían inventariado de ambulancias? 476 ambulancias. ¿Y de esas se perdieron? Una totalmente quemada, otras dañadas que estamos en procesos de reparación, que nosotros esperamos recuperarlas, ¿verdad? Pero que todavía no están en uso y que esto nos ha dificultado el traslado de pacientes y el traslado hacia las unidades de salud, a los de mayor resolución, a los otros. Entonces, estamos hablando de hospitales, clínicas móviles, emergencias, equipos que fueron robados de las unidades de salud. Estamos, amigos televidentes, con la ministra de Salud, Sonia Castro, en detalles del momento, haciendo una exploración de todo lo acaecido negativamente en el MINSA en estos últimos tiempos de crisis en el país y sobre todo hablar de la necesidad de imponerse una mentalidad positiva, porque lo pasado queda como un referente para que mañana no vuelva a suceder, pero sin embargo hay que volver a recomenzar, hay que volver a replantear la estrategia y de eso vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque en la entrevista con la ministra de Salud, Sonia Castro. Ya volvemos. Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó. Por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. ¡Viva Nicaragua! Nicaragua siempre linda. Brilla hermosa la paz en tu cielo. Brillan tus paisajes. Brilla la historia, la tradición,
brilla esplendorosa, orgullosa, el alma de nuestro pueblo. Salve a ti, Nicaragua. En tu suelo, el trabajo es tu digno laurel. Visitémonos. Nuestra Nicaragua, siempre linda, nos convoca a conocernos más, a querernos, a vivir plenamente la belleza de una cultura fraternal y de un alma que se restaura en fe y comunidad. ¡Viva Nicaragua! Nicaragua siempre linda. Visitémonos. Somos un pueblo en luz de vida. Somos Nicaragua siempre linda. Un pueblo que va adelante, alegre y esperanzado, de la mano de Dios. Estamos, amigos, acá con la ministra de Salud, Sonia Castro, en detalles del momento. Hay una serie de particularidades que vamos a presentarlas a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, en detalles del momento, sobre aspectos importantes del Ministerio de Salud que la ministra nos ha traído a través de PowerPoint para poderlo compartir con ustedes. Y en la medida que vamos proyectando, ministra, usted nos va explicando qué es lo que representa cada tabla estadística para que tengamos noción todos los nicaragüenses de qué se trata. Corren estas estadísticas y estas muestras. Bueno, ahí nosotros tenemos el número de consultas. En el 2007, apenas iniciando, se daban 12 millones de consultas. Ya nosotros, al 2017, 23 millones de consultas dadas y la barra va dando la tendencia del número de personas. Aumentamos las unidades de salud, aumentamos el número de trabajadores, mejoramos el modelo familiar y comunitario con los brigadistas, con las parteras, con los colaboradores voluntarios, y todo eso nos hace dar un salto cualitativo, lo cual tiene impacto. ¿Cómo tiene impacto eso? Aumenta la esperanza de vida de los nicaragüenses, disminuye la mortalidad por enfermedades infecciosas y nos ayuda a controlar las enfermedades crónicas que son el desafío en el mundo. Estos son tomadas las estadísticas de todos los hospitales de referencia nacional, departamentales, centros de salud. Todas las consultas ambulatorias del país. Pasamos de 12 millones a 23 millones, es decir, el 100% más de las consultas dadas en los últimos años. Vamos a la otra exposición. Este es un tema muy importante y muy sensible porque la mujer es una prioridad en este país. Y en todos los sentidos, y en salud, la salud materna es una prioridad. Y en la primera fila nosotros tenemos números de las muertes maternas directas e indirectas. 2001, 121 muertes. Vamos a irnos directamente al 2006, que es el año que se cerraron antes. Son 115. En el 2017, 48 muertes maternas. Es decir, se disminuyó prácticamente 3 veces o casi 3 veces el número de las muertes maternas, lo que nos da una mayor salud a las mujeres y por ende una mayor salud a los niños, al recién nacido, porque vive la madre y vive también, y algo tan importante, la madre, las mujeres que en las casas trabajan limpiando, preparando los alimentos, cuidando a sus hijos, e incluso aquellas que salen a trabajar pero aún así garantizan esas funciones en sus casas para cuidar a sus hijos. Nos decía, ministra, que estas cifras, sin embargo, pudieron haber sido mucho menores y que se abultaron por el asunto de los tranques. En este año nosotros llevamos 6 muertes maternas más que en el año 2017, porque tuvimos dificultades, bueno, la muerte directa del tranque de la mujer que no se le dio el permitir pasar, ¿verdad? Y otras que se quedaron en las casas por dificultades de temor, que los maridos tenían más miedo que se fueran
a que regresaran. Algunas incluso estaban en casas maternas y los maridos las llegaron a traer porque les decía, van a quemar las casas maternas, van a quemar las casas maternas, y tenían esos temores. Pero esto es algo que ya estamos recuperando, ya se está normalizando el ingreso a las casas maternas, y para nosotros el desafío es el año cerrarlo. Viene la mayor tasa de natalidad y el esfuerzo es recuperar a esta mujer, y vamos a hacer visitas casa a casa para poder garantizar la salud de ellas. Vamos a la siguiente plana, a ver, Control Master. Esta es una lámina de tendencia también, donde vemos cómo ha venido descendiendo, y un logro importante para la salud de la mujer en Nicaragua, la disminución de la mortalidad materna, que muchos países desarrollados no lo lograron. Para Nicaragua nos habían trazado una cifra que teníamos que disminuir, y la disminuimos más de la cifra esperada en los ODM anteriores. ¿Quién determina ese control de estadísticas a nivel mundial con relación a lo que está haciendo Nicaragua? La Organización Mundial de la Salud y los países nosotros pasamos la cifra y pasamos nuestros datos. Cada país es dueño de sus cifras y de sus estadísticas. Sin embargo, con la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud se hacen también revisiones de estos casos y se hacen validaciones de las cifras de cada país. Es para que no se crea que de repente aquí se inventan las cifras, sino que existe un órgano rector, en este caso la Organización Panamericana de la Salud, que no puede andar jugando con este tipo de cosas. Vamos a la otra gráfica. Esta gráfica es en base a la ENDESA, porque así está establecido, no son cifras del Ministerio de Salud, sino en base a las encuestas nacionales que se hicicieron en el 2006, 2007, 2011, 2012. Pasamos de 29, la tasa de mortalidad infantil, que son niños por 1000 nacidos vivos, a 17. Y esto también, nosotros tenemos cifras propias del Ministerio de Salud, pero esta es la estadística oficial que nosotros tenemos. Entonces, mortalidad materna, mortalidad infantil de la mano, y cómo ha disminuido significativamente. Tenemos otra plana para que la compartamos. En esta es importante, que es el tema del VIH. Nicaragua ha garantizado el tratamiento gratuito para las personas con VIH, masificamos las pruebas para los grupos, algunos grupos especiales, pero también masificado en las mujeres embarazadas. Y esto, es decir, que un niño nazca con VIH positivo es una cosa que se puede evitar y se puede no producir. En 2007, 26, 2008, 26 también. Y cómo ha venido disminuyendo. Y esto como en el 2017, 4 niños. ¿Qué significa esto? Que ya nosotros, si nosotros le hacemos la prueba de VIH gratuitamente a todas las embarazadas, podemos garantizarle el tratamiento durante el embarazo, el parto atendido adecuadamente y el seguimiento posterior a los niños para que no nazcan con el VIH. Muy bien, estudio, regresemos acá al set de detalles del momento. Ministra, obviamente esto va a tener que replantear la crisis recientemente ya superada, gracias a Dios. Ahora estamos en un plano más político que otra cosa. Va a tener que replantear una reforma presupuestaria porque el país ha sido fuertemente afectado. Y entiendo que todas las carteras van a tener lo suyo en ese sentido. Va a tener que reacomodarse el Ministerio de Salud a hacer lo mismo o más con menos. ¿Qué estrategias han definido para poder enfrentar todas las necesidades o las expectativas de salud de los nicaragüenses con un presupuesto que me imagino va a ser menor? Bueno, sí, ya nosotros estamos esperando la reforma y revisar el presupuesto, cómo vamos a cerrar este año. Sin embargo, en términos generales, hay cosas que se tienen que garantizar. La compra de medicamentos es algo que no se puede disminuir. Es más, la compra de medicamentos de este año
ya está comprada, así que no se va a disminuir. Y las compras del próximo año ya se licitaron porque está garantizado esto. El salario de los trabajadores, esa es otra cosa que no está en discusión, no está. Entonces, pero sí hay aspectos que nos tienen que hacer más eficientes, con mayores controles, con mayores responsabilidades, uso racional de los bienes, uso racional del medicamento, mayores controles. A veces en hospitales o en los centros tenemos microbodegas, entonces eso hay que controlarlo y tener una sola bodega para que el medicamento que esté le llegue a la población, porque el medicamento se compra para la población y a veces tenemos dificultades en el control, y entonces lo que tenemos que hacer es más eficiente la lucha antiepidémica. Si tenemos que salir a fumigar, vamos a tener que hacerlo, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo eficientemente para garantizar que con lo que tengamos sigamos haciendo lo mismo o más, pero con mejores resultados. Esa es la exigencia que nosotros tenemos. ¿Y la estabilidad laboral, mi estimada ministra, cómo va a quedar con todo esto? Es un tema que está siendo sujeto a la manipulación mediática. El presupuesto de la República, como yo digo, de este año y del cierre del año, los trabajadores de la salud, el salario de los trabajadores de la salud está garantizado. Así que eso no está en discusión, no es la parte donde nosotros vamos a ser más eficientes, sino es los recursos, usarlos adecuadamente, el combustible, pues gastamos grandes cantidades de combustible, ¿verdad? El medicamento, usarlo correctamente, el paciente correcto, y que no se nos formen esas microbodegas y no la fuga. Y yo quiero decirlo, el trabajador de la salud que cumple con su trabajo, que cumple con su misión de servicio a la población, que cumple las normativas del Ministerio de Salud, de la calidad, porque ese es un desafío, de la atención, porque ¿cuáles son los principales problemas que históricamente nos dicen? No nos vuelven a ver, están chateando cuando están atendiendo, no nos explicaron bien, no me dijo cómo me iba a tomar el medicamento. Son cosas que tenemos que mejorar. Ha venido mejorando, pero son cosas que la población nos dice y lo tenemos que escuchar. El mandato soberano en salud, igual como en todo, es la opinión y la satisfacción del usuario. Y ya nuestro pueblo ha aprendido a decir quién en particular le da maltrato con nombre y apellido. Pero creo que esto, junto con el sindicato de FECSalud, los trabajadores, ya hemos hecho asambleas en todos los lugares para que nosotros veamos y mejoremos estas situaciones, para que las personas, las familias, las mujeres, los niños se vayan con satisfacción de la atención de los trabajadores de la salud. Y mientras exista esta voluntad política de atender humanamente como corresponde a los que requieren del sistema de salud, el planteamiento es también llevar, por cuanto existe en la Asamblea Nacional ya unas partidas específicas y aprobadas de financiamiento exterior y contrapartidas nacionales para la construcción de nuevos hospitales en el país. Sí, en este momento nosotros tenemos el hospital de Chinandega, ya inició su proceso de construcción y estamos, va en la fase en que se mira poco hacia arriba porque están trabajando en las bases, pero nosotros a final del año ya vamos a estar viendo construcciones hacia arriba, un hospital moderno para los chinandeganos que se está haciendo muy parecido en las condiciones de infraestructura, de desarrollo tecnológico que el Hospital Belespay, que es considerado uno de los mejores hospitales de este país. Pero también nosotros estamos construyendo en San Miguelito un hospital primario, en San Juan del Sur un hospital primario, en el CUA otro hospital primario, centros de salud rehabilitados, modernización de bodegas de almacenamiento de medicamentos, puestos de salud. Y también quiero decir que se me escapaba que uno de los grandes avances en salud y que a la gente lo ha aceptado y lo ha reconocido
es la introducción de la medicina natural y terapia complementaria en el sistema de salud. Eso ha sido muy importante. Se han capacitado a miles de trabajadores de las diferentes áreas para incorporarla. Y tiene mucha demanda. Tiene mucha demanda. Se hace moxabustión, reflexología, digitopuntura, acupuntura y la herbolaria como tal, la planta viva, para poder transmitir los medicamentos, porque a veces hay momentos en que tenemos que aprender los nicaragüenses que la planta viva, la naturaleza que Dios nos dio, es el primer elemento para la curación. Hay otro aspecto que quiero mencionarlo porque ha golpeado mucho, y es el aspecto de la salud mental. Y para esto tenemos un plan especial para las víctimas de los fallecidos y los lesionados graves, que ya está en la visita, pero también tenemos un plan masivo hacia la comunidad de cómo enfrentar todo el estrés postraumático o los estados depresivos que encontremos en la familia, en los jóvenes, en los adultos. Y este plan se hizo con guías internacionales, acompañado de la Organización Panamericana de la Salud también. Es decir, no es una cosa solamente de nosotros, sino acompañado de expertos internacionales que ya lo han hecho en otros países que han sufrido estas mismas situaciones de terrorismo, de agresiones, y que esto nos va a ayudar a reconstruirnos y a reconstruir la paz y la tranquilidad que los nicaragüenses queremos. Y todos estos programas están dirigidos a todos los nicaragüenses, sin distinción de clase, sin distinción de credo político o religioso. Eso para nosotros es una satisfacción, porque todos los nicaragüenses somos una sola familia, y así debe estar dirigidos los programas de salud. Ministra, muchísimas gracias por haber atendido la invitación de Detalles del Momento. Quiero que se lleve este recuerdito para que en su oficina, en su escritorio, se tome en el momento que usted lo considere necesario su cafecito, su tecito o su medicina natural.